Arael Acosta, artista plástico, profesor, conferencista, estudioso de las ciencias, de las artes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar conmigo en esta tarde. Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por este espacio y tener el tiempo y el gusto de poder compartir contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias, el agradecido soy yo siempre que ustedes nos visitan, porque como decíamos antes de iniciar esta conversación, siempre hay algo de qué platicar. Todas las personas, todos los seres humanos tenemos algo en nuestro interior, tal vez sea ese ser social, ¿no?, con el que nacemos, ese son politicón que decía Aristóteles, que nos hace querer platicar, querer conversar, intercambiar y aprender. Estás próximo a impartir una conferencia de la cual quiero que me platiques en unos momentos, pero antes quisiera que nos platiques un poquito acerca de tu trabajo en las artes plásticas, que dicho sea de paso son maravillosas. Muchas gracias. Bueno, sobre el arte que yo empiezo a producir, empieza como todo joven, en aquel entonces, yo no soy tan jovencito, pero... Dices joven como si fueras... Joven, ya tengo mis años, pero eso es bueno porque cuando yo estaba muy chico, todos empezamos en el arte expresando, ¿no? Empezamos a decir, bueno, a mí me sucede esto, yo pienso del mundo, de la sociedad esto, ¿no? Y poco a poco vamos, no solamente interiorizando, vamos estudiando, vamos preocupándonos. Yo soy muy enemigo y es algo un poco común. Dicen, yo pinto para mí. Digo, pues entonces expon para tu casa y cómprate tus propios cuadros, ¿no? Sí. Tenemos una responsabilidad cultural, artística, social, y entonces pues cada artista va acomodándose en su propia área mental, por así decirlo, ¿no? O sea, compartimos pinceles, esculturas. En mi caso, yo a través de los años he optado por dejar a un lado lo que es mi vida, ¿no? Y he optado más por ver los temas que no son propiamente sociales, son atemporales. Siempre va a ser, por ejemplo, la muerte, ¿no?, el sentido de la vida, la apreciación de la vida. Pinto, por ejemplo, a mí me encantan mucho los memento mori, ¿no? El memento mori, porque me refleja mucho, pues es la belleza, ¿no?, la temporalidad de la belleza, de la juventud, y es un tema que nunca cambia. O sea, vamos a lo mismo, a lo que dije brevemente, ¿no? Una persona entre más grande, pues ya conoce más, ya aprecia más, pero también el joven se va, los jóvenes empiezan, los niños empiezan a apreciar ese tipo de cosas, dicen, ¿qué es esto? Y nunca cambian, pero afortunadamente con el paso del tiempo, a través de la historia de la ciencia y de las artes, de la filosofía, empezamos a tener grandes respuestas a muchos cuestionamientos. Entonces, en mi caso, me gusta pues poder pintarlos, ¿no?, poder dibujarlos. Me decías la otra vez que no solamente te gusta o practicas las artes plásticas, sino que también estás interesado en la ciencia, estás interesado en la filosofía. De hecho, por ahí va la conferencia que estás por impartir en unos días. Y quisiera preguntarte, Arael, ¿cómo combinas la expresión artística con el conocimiento filosófico y científico? O si es el arte una forma de expresar de alguna manera ese conocimiento. Creo yo que cuando descubrimos una teoría, cuando descubrimos a un pensador, cuando descubrimos una hipótesis que de alguna manera embona con nuestra forma de ser, con nuestro sistema de creencias, porque al final en la ciencia también hay un sistema de creencias, considero que nos es imperativo anunciarlo, nos es imperativo expresarlo. Se hace a través de la academia, o se hace a través de la divulgación, o en tu caso se hace a través del arte. Cuéntanos. Bien. Como expliqué, el primer mecanismo que yo tuve fue el arte, ¿no?, para poder expresar, para poder entender, ¿no? Pero con el paso del tiempo me voy dando cuenta que en realidad la realidad es muy compleja y no la puedo explicar solamente a través de una sola forma, ¿no? Para que podamos explicar la realidad, por ejemplo, ¿por qué me interesa la ciencia? La ciencia lo que me explica es única y exclusivamente
es acerca de la materia y su funcionamiento. Con estos datos, ¿qué hago? Filosofía. Empiezo a estudiar un poco de filosofía, hacer filosofía. Digo, porque la filosofía, bueno, empezamos a decir, Kant dijo esto, Aristóteles dijo esto, pero lo que tenemos que practicar es la filosofía, y el ser humano es un filósofo natural, ¿no? Del otro lado, ¿qué necesito? Necesito la teología, ¿no? Para saber cuáles son estos designios divinos. Necesito también psicología, necesito todos los campos, porque la realidad no puede ir unidimensional, ¿no? Con una sola respuesta. O sea, apreciamos todo. Voy a poner el ejemplo, ¿no? Esta taza, ¿no? Un biólogo, ¿qué podría decir? Un químico, está hecho de tal material, su peso químico es tanto, tiene los átomos, su estructura atómica, ¿no? No sé, un médico podría decir, bueno, sirve para tomar agua, ¿no? ¿No? Pero son respuestas que justamente nos lleva a algo físico, ¿no? Pero no cuenta la finalidad. Entonces puedo agarrar metafísica, puedo agarrar filosofía, ¿no? ¿Para qué me sirve esto? Para tomar. ¿Y para qué tomo café? Para convivir, ¿no? Claro, sí. Para convivir, ¿no? Y convivir, estar aquí, por ejemplo, en el caso de tu amistad, Gracias. ¿no? Pasar un buen momento, y eso no me lo puede explicar la ciencia. Empiezo a trabajar todo eso y digo, a ver, quiero pintar esto, quiero pintar un momento de tomar café, tomar. O sea, son muchos temas que pareciera a primera luz, que no tiene una aparente importancia, ¿no? Pero yo procuro, al menos en mi obra yo procuro que cada elemento tenga, a través simbólicamente, digo, yo no puedo formular algo ahí, ¿no? Es realmente poesía, ¿no? En el caso de, por ejemplo, brevemente, en el Leonardo da Vinci, a través de un manifiesto que él hizo, él consideraba dos artes muy importantes, que es la pintura y la música. Sí. Era lo máximo en artes, ¿no? Entonces, la pintura pues nos exalta mucho lo que es el sentido de la vista. La música entra, desde luego, también, y la pintura, en este caso, cumple a través de nuestro sentido de la vista. Entonces, ahí entra demasiada información para nosotros y un deleite que yo puedo decir que sí tiene que ver con algo espiritual. A ver, ¿es acaso el enemigo cantado, el enemigo público número uno de la imaginación y del desarrollo humano, la sobreespecialización, con esto que me estás diciendo? Es decir, pienso por ejemplo en los científicos. Por ahí una estudiosa del desarrollo del lenguaje en los niños, que de nombre Alice, estadounidense, decía, a veces sabemos tanto de tan poco que acabamos sabiendo todo de nada. La sobreespecialización nos conduce al aislamiento, de alguna manera cognitivo, y nos conduce también a que abandonemos el interés por otras cosas. Yo alguna vez en la carrera le decía a un profesor, me gusta la literatura, me gusta apreciar una buena obra de arte, un buen cuadro, una escultura, una obra de teatro, y me decían, pero estás estudiando ciencias, tu mente debe de estar clavada en... Y yo decía, no creo. Yo lo dudaba, la verdad, y con lo que me estás diciendo creo que va por ahí. Sí, definitivamente. Bueno, creo que el primer enemigo que tenemos, la humanidad desde tiempos inmemorables, pero yo creo que en esta época más, es la ignorancia. Definitivamente es la ignorancia. Yo me especializo en pintura porque es lo que más me atrae, pero eso, al contrario, tengo yo la necesidad y el deber de aprender de todas las ramas posibles para que yo tenga un lenguaje, tenga algo de lo que hablar. O sea, inclusive dentro de la misma pintura, tengo que aprender de tal vez de otros estilos y tal vez de otras técnicas que tal vez yo no aplico, pero tengo que aprenderlas, ¿no? Entre más uno aprende, nuestro conocimiento va a es como cuando aprendes tu lenguaje y puedes hablar de más cosas y de una manera más profunda, pero también más entendible, más digerible. Ariel, cuéntanos un poquito acerca de la conferencia que vas a dar próximamente. ¿Cuándo es, dónde es y de qué va? Bueno, la conferencia va a ser
en el centro, ahí cerca del FAMSA, número 213. En la 9. Correduría Rossetti. Es una galería preciosa, con gente que trabaja de una manera maravillosa. Y el título de la conferencia se llama Del principio antrópico al arte. O sea, la palabra precisamente antrópico ya refiere al hombre. Entonces lo que quiero dar una especie de, no resumen, pero sí tengo que hablar de muchos temas que son desde astrofísica, pasamos por historia, arte, bueno, arte es el punto al que quiero llegar, ¿no? Sino lo que quiero dar a entender, voy a explicar, ¿sí? A través de fundamentos, que nuestra existencia, si bien no se puede decir predeterminada, porque sería algo bastante incorrecto, sino que tenemos una justificación de la existencia. No venimos por azar, ¿no? La palabra azar es una palabra simplemente para demostrar desconocimiento de las cosas, ¿no? Y ahí justamente a través de hechos verificables, datos, eso es lo que voy a dar a entender, que justamente estamos aquí en este mundo por algo. No, la creación del mismo universo no es fruto del porque sí. Y tampoco el arte, que es al punto al que yo quiero llegar. Obviamente un poeta podría dar la misma conferencia y decir, del principio del antrópico a la poesía. Al teatro. Sí. En mi caso es por el amor a la pintura, sí, ¿no? Y justamente la pintura es uno de los pilares de la humanidad. También tu obra ahí. Que va a estar expuesta y ahora sí que a la disposición del público. ¿Qué esperas del público? ¿Qué esperas de la gente que asista? Y llegan con una expectativa, tal vez con lo que nos estás comentando, con la información que ven en un cartel, en un póster, tal vez gente que te conoce de tiempo, pero hay una expectativa y después hay una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia que esperas en los visitantes a esta exposición y conferencia? Bien. Yo creo que es enriquecer nuestros conocimientos. Empezar a dar también una parte que es la batalla cultural. Es muy importante en esta época que nos está invadiendo mucho la visceralidad, las cosas tan materiales, ¿no? Tenemos una existencia, no debemos sufrir injustificadamente. Debemos apreciar lo que tenemos de vida. Es importante y rico escuchar a Chopin, ¿no? Pero si no sabemos los datos, si no tenemos las primeras preguntas importantes, podríamos pasar el resto de nuestra vida. Esa es mi intención del principio antrópico al arte. O sea, saber que tenemos una existencia, saber que hay datos, saber que esto no es casualidad, ¿no? Y poder apreciar justamente la vida. Es realmente precioso y hermoso poder agarrar una pintura, apreciarla, ir a ver una obra de teatro, una película, un poema, ¿no? En este caso una entrevista. Cuando la conferencia tenga el resultado, es simplemente apoyar los conocimientos que ya la gente tiene y dar otros nuevos, y obviamente yo voy a recibir nuevos conocimientos. Claro. Pues a mí me parece una oportunidad sin paralelo para que la gente pueda empaparse de esta multiculturalidad, ¿no? Es difícil a veces encontrarse con personas multifacéticas, con personas que puedan combinar conocimientos que emanan de diferentes fuentes, aunque al final la fuente es una, es primaria, pero como te decía, en este mundo tecnificado, en este mundo pues ya totalmente inmerso en la posmodernidad, tal pareciera que el verdadero desarrollo cognitivo, intelectual, académico es la sobreespecialización. Yo quiero insistir en que la sobreespecialización no nos va a conducir a un desarrollo humano, sino que nos va a aislar y nos va a segmentar. Y yo te agradezco mucho por haber venido. Para mí es un privilegio que estés aquí. Por supuesto que estaremos en esa exposición y conferencia. Y todas las preguntas que no te pude hacer hoy, te las voy a hacer allá. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Y un saludo a todo tu público. Gracias. De todo corazón, y los espero el día viernes. Muy bien.